La repetición frecuente de una idea es necesaria para que aprendamos esa idea, especialmente si esa idea es totalmente contraria a algo que hemos aceptado anteriormente como verdadera. Cambiar los pensamientos es un proceso. Cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Esta verdad se va aceptando por etapas. Al principio solo se dice de boca. Después se repite muchas veces. Luego se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. Más tarde se considera seriamente cada vez más. Finalmente se acepta como la verdad. Antes de todas estas etapas, hay un estado en el que creemos todo lo contrario. Al principio lo decimos, creo que esta idea es verdad y me gustaría creerla. Abrimos así la puerta para que la idea entre. Después se repite muchas veces. En esta etapa estamos intentando convencer a nuestra mente de que es verdad. Luego se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. El repetir las ideas nos trae experiencias que nos confirman la verdad. Ah, decimos, ahora sé lo que quiere decir esta idea. Es así, pero funciona en algunas situaciones y con algunas personas, nos decimos. Más tarde se considera seriamente cada vez más. Comenzamos a sentir la idea cada vez más en una situación tras otra. Pero aún tenemos dudas, no la aceptamos totalmente. Finalmente se acepta como la verdad, pero debemos recordar que es un proceso. Vivir aquí significa aprender. El propósito del mundo es ser una escuela. Alégrate de estar en el proceso, sé paciente y amable contigo. Mantente en paz con la lentitud de tu proceso de aprendizaje. Tienes todo el tiempo del mundo. Necesito rehabilitarme. Está bien, me acepto donde estoy. Puedo elegir y cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Padre, lo que tú me has dado no puede hacerme daño, por lo tanto, el sufrimiento y el dolor son imposibles. Que mi confianza en ti no flaquee hoy, que acepte como tu regalo únicamente aquello que produce felicidad y que acepte como la verdad únicamente aquello que me hace feliz. La noche oscura del alma, el período de inestabilidad. El verdadero perdón descansa en la fe, en la experiencia de Dios como nuestro centro. De esta manera podemos conocer nuestra invulnerabilidad. Si nos sentimos vulnerables ante el mundo, experimentaremos amenaza y miedo. En presencia del miedo, el amor no puede expresarse. A medida que se van deshaciendo capas más profundas de culpa y miedo a través del perdón, pareciera que fuéramos empeorando. El dolor aumenta en intensidad, así como nuestros sentimientos de desesperanza. Un curso de milagros se refiere a estos períodos como períodos de inestabilidad e incomodidad, y describe así este proceso. Es muy probable que el ego te ataque cuando reacciones amorosamente, ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En este caso es cuando pasa a la perversidad, cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Entonces te ofrece una solución, la ilusión del ataque. Para poder resolver el problema de nuestra culpa, primero tiene que reconocerse, y el ego tratará de evitar esto a toda costa. Regresa a mí, nos dice el ego, yo te daré la seguridad del pasado. Regresa a la realidad y a los incentivos del mundo. Nos encontramos aquí en un período en el que no nos atraen las ilusiones del mundo
y nos damos cuenta de que todo lo que deseamos es a Dios. Sin embargo, aún no hemos llegado al punto donde queríamos aún entregárselo todo, pues una parte aún tiene miedo. Es decir, que hemos pasado el punto de no querer regresar al mundo, ni tampoco poder acudir a Dios en busca de consuelo. Esto trae como resultado un sentimiento de vacío y de fracaso. Esto se conoce como la noche oscura del alma. Sin esta experiencia no podemos trascender el ego. Esta no es una etapa que ocurre una sola vez y ya está. Experimentamos este desconsuelo repetidamente según vamos adelantando en el camino de perdonar nuestra culpa. En esta etapa nos hacemos conscientes del gran odio que tenemos hacia nosotros mismos. El curso describe este periodo así. Hay un instante en que el terror parece apoderarse de tu mente de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de escape. Cuando te das cuenta, de una vez por todas, de que es a ti mismo a quien temes, la mente se percibe a sí misma dividida. Y ahora, por un instante, percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra ti hasta el momento en que por fin pueda acabar contigo. A la culpa hay que aproximarse lentamente para poder ganar la confianza y la fe de que no seremos despedazados por el miedo y la desesperación. Por eso el curso nos provee la forma más adecuada para cada uno de nosotros, para nuestro aprendizaje. Vamos aprendiendo nuestras lecciones de perdón de diferentes maneras, hasta llegar al punto donde entendemos su aplicación universal. No somos conscientes de la inmensidad de nuestro miedo, pero nunca se nos ofrecerá más de lo que podamos manejar. Aprendemos que no tenemos que recorrer el camino solos, pues hay alguien a nuestro lado cuya fortaleza será nuestra, según nos valemos de ella. Para la conciencia, la sombra es mala, porque tiene todo lo que ha rechazado de sí misma, todo lo que desea mantener en secreto por miedo a lo que puedan pensar o decir de ella. Pero también podemos decir que es buena porque allí están en potencia todas nuestras cualidades sin desarrollar aún. La sombra se está proyectando continuamente en todo lo que nos rodea. Y así es como el inconsciente nos muestra la otra cara de la moneda. La sombra es considerada mala debido a las proyecciones del ego sobre ella. La sombra es lo que un curso de milagros llama la mente errónea, sobre la que el ego proyecta continuamente la imagen de todo lo que deseamos ocultar, todo aquello por lo cual nos sentimos culpables. La sombra solo es peligrosa cuando no le prestamos atención. Al liberar la sombra, todas nuestras capacidades y potencialidades se manifiestan. Nosotros siempre guardamos lo que pensamos y sentimos, y cuando algo nos sucede, nos toma por sorpresa y surge la sombra, surge eso que teníamos guardado. Guardamos el polvo debajo de la alfombra, bien guardadito para que no se vea, pero sabemos que está ahí. Primero dejamos que se asiente el miedo en nuestro corazón y después lo vemos afuera y decimos que reaccionamos a lo que nos hacen. Después sufrimos, o sea, le damos vida al miedo y le llamamos al miedo estilo de vida. El proceso de pasar por la oscuridad es parte de la luz. Nada más que nosotros, desde el miedo, decimos que la vida espiritual es solo buena. Contemplar esa parte oscura de nosotros es un acto de valentía. La sombra nos impide ver la luz. Al aceptar tu sombra y perdonarla, podrás soltar todo lo que ahora te impide verte. No tengo que cambiar la sombra ni luchar contra ella, ni intentar eliminarla. Solo tengo que aceptarla, permitir que aflore para poder abrazarla y así completarme. Nos damos cuenta de que no es nada,
solo es una decisión de apartarnos de la luz. Por lo tanto, lo que tenemos que cambiar es la decisión en nuestra mente, no la sombra. Ver de otra manera, ese es el significado del perdón. Nuestras limitaciones están solo en nuestras mentes y de eso es de lo que tenemos que darnos cuenta. Entonces tu mente será una luz brillante e iluminará la sombra. En presencia de la luz, la oscuridad desaparece. No hay una solución para cada problema que vemos. El perdón es la solución al problema, porque lo que tenemos que corregir es la interpretación del que lo mira. Liberando lo que estamos mirando ahora y que nos produce una sensación de escasez, es que se soluciona el problema. Estamos dormidos soñando la escasez. Lo que practicamos al perdonar, al soltar, es el deshacimiento de nuestra percepción errónea. Si hago real el problema, le voy a querer buscar la solución específica. Por eso tendemos a hacer una jerarquía de ilusiones. Decimos que me pique un mosquito es menos grave que tener fiebre. Cuando me doy cuenta de que tengo dos opciones, o totalizo la mente y puedo amarlo todo, o totalizo la mente y lo temo todo, me doy cuenta que si no estoy amándolo todo, estoy temiéndolo todo. Lo único que estamos corrigiendo son pensamientos erróneos. Perdonar y soltar es la solución a cualquier problema. Solo se adquiere con la práctica. No es por comprenderlo intelectualmente que voy a lograrlo. Llega un momento que mis relaciones, que toda mi vida, empieza a mostrarme lo que he estado trabajando en mi propia mente a través de mis ejercicios. ¿Qué prefieres? ¿Un sueño lindo o despertar? ¿Quieres o no quieres? Todo el condicionamiento de la mente es subconsciente. Por eso nosotros nos reafirmamos desde la conciencia y luchamos contra una percepción que parece estar en nuestra contra. La percepción nunca complace mis deseos. Siempre parece que sucede lo que no quiero. La culpa es subconsciente y nosotros la experimentamos de distintas formas. Escasez de dinero, de amor, de salud. Es una culpa profunda de ser erróneo que me produce un autocastigo, el mundo y todo lo que me condiciona. La única solución es el perdón. Los sentimientos de gratitud te mantienen desconectado de la Matrix. Los sentimientos de víctima te mantienen conectado a la Matrix. La lección 31 de Un Curso de Milagros dice: no soy víctima del mundo que veo. Esta idea es la introducción a tu declaración de emancipación. Observa tus pensamientos serenamente y repite esta idea. No soy víctima del mundo que veo. Recuerda que al hacerlo estás haciendo una declaración de independencia en nombre de tu propia libertad. La percepción es el medio a través del cual se lleva la ignorancia ante el conocimiento. La percepción tiene que estar desprovista de engaño, pues de otra manera se convierte en el mensajero de la ignorancia, en vez de en un ayudante en la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la obstaculiza. La verdad simplemente es. Está donde quieras que esté, pues está en tu interior.